Bueno, muy buenos días. En nombre del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales de Ecuador, de Corporación Innovarte y del Washington College of Law de la American University, le damos la más cordial bienvenida a la última jornada del segundo ciclo de conversaciones sobre derechos de autor y agenda internacional. Este es un espacio de encuentro donde desde el día de ayer hemos estado conversando temas orientados a colaborar con la creación de un sistema de derecho de autor justo y equilibrado que apoye la creatividad y promueva el interés público. Al igual que ayer, entregamos un cordial saludo a todas y todos los presentes, especialmente a quienes nos acompañan como autoridades y representantes de diversos países de Latinoamérica. Aprovechamos la oportunidad de comentarles que este evento cuenta con traducción simultánea inglés-español en todo momento. Por ende, invitamos a quienes quieran acceder a esta traducción a activar la función establecida en la barra de herramientas del Zoom. El encuentro de hoy se dividirá en dos secciones. En primer lugar, abordaremos las propuestas relacionadas al entorno digital, la propuesta de Senegal y el Congo para incorporar el derecho de participación y la propuesta de un estudio centrado en el derecho de préstamo público. Y en segundo lugar, tendremos para finalizar una sesión reservada solo para representantes de oficinas y gobierno. Por lo que una vez finalizada la actividad anterior, se les solicitará a los representantes de la sociedad civil que se pueda desconectar del Zoom para dar inicio a esta sesión reservada. A continuación, dejo con ustedes a Luisa Sulley Torres, directora general del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, SENADI, de Ecuador, quien nos dará sus palabras de bienvenida. Gracias, René. Muy buenos días con todos. Bienvenidos sean a la segunda jornada de derechos de autor que se está desarrollando. Gracias al apoyo por todas las oficinas, a Innovarte en particular, SENADI como gestor también de esta iniciativa, da la bienvenida a todos, a los miembros del GRULAC, autoridades y al público presente en general. Demos inicio entonces al segundo día y a las propuestas que se han detallado por parte de René. Bienvenidos todos. Agradecemos las palabras de la señora directora general Luisa Sulley Torres. De esta manera, entonces, estamos comenzando con esta primera parte, que es ver y analizar y escuchar los comentarios de la sociedad civil sobre el punto de la agenda del Comité Permanente de Derecho de Autor y Conexos CCR, su sigla en inglés, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y que dice relación con propuestas que aún no tienen consenso para formar parte de la agenda principal. Esta sección será moderada por Beatriz Busaniche, quien es directora de la Fundación Vía Libre de Argentina. Estimada Beatriz, le cedo la palabra. Raúl, Beatriz está teniendo un problema técnico de ingreso y eso le da más suspenso. Le voy a reenviar el link. Espérenme. Se lo reenvié a su correo. Esperemos que lo pueda ver.
Bueno, mientras Beatriz se conecta, la vamos a ir cubriendo. Entonces, el panel que vamos a comenzar hoy día, tenemos la presencia de dos expertos y consultores, asesores en materias de propiedad intelectual, particularmente al área de las bibliotecas, que son el señor Jonathan Ban y Teresa Hackett. Teresa Hackett es la directora de la ONG internacional EIFL, que es Electronic Frontier for Libraries, y Jonathan Ban, quien es abogado, especialista en propiedad intelectual y tecnologías, y particularmente asesora al American Library Association. Teresa, you might begin. Okay, thank you very much. Muchas gracias, Luis. Gracias por la presentación y voy simplemente a brevemente compartir mi pantalla, si puedo, y espero que todos puedan ver eso. Bien, así que ahora me pueden mostrar si pueden ver mi pantalla. Gracias. Entonces, gracias Luis por la presentación y muchas gracias por la invitación para asistir a esta reunión para conversar acerca de los importantes temas que van a venir en Ginebra en un par de semanas. Y debido a que esta es la primera SCCR que se va a reunir en personas desde el inicio de la pandemia, estamos todos muy emocionados de llegar a Ginebra y tener la oportunidad de reunirnos con los delegados y para conversar acerca de todos estos temas. Hoy día, Jonathan y yo vamos a hablar acerca de el ítem 9 de la agenda del SCCR, que se llama Otros temas. Ahora, en el ítem 9 de la agenda hay 4 propuestas, es para analizar el derecho de autor en el ambiente digital. El segundo es una propuesta de Senegal y Congo para el derecho a reventa. La tercera propuesta es de la Federación Rusa respecto a los derechos de protección de los directores de teatro. Y la cuarta es un derecho de préstamo patrocinado por Sierra León y después apoyado por Malawi y Panamá. Entonces, creo que para comenzar podríamos decir que en general nuestra posición es de la sociedad civil respecto a estos temas y en otros temas, es tratar de completar los otros ítems de agenda antes de introducir nuevos temas a la agenda principal del comité. Así que apreciaríamos y valorizaríamos el avance acerca de las limitaciones y excepciones de acuerdo con el mandato de 2012, porque creemos que es importante mantener el tiempo de la agencia, los plazos de los comités que se conectan con limitaciones y excepciones después del Tratado de Marrakech. Y estas excepciones que se generaron ayer, que se mencionaron para bibliotecas y archivos, educación e investigación y otras discapacidades que no fueron cubiertas por el Tratado de Marrakech. Y tenemos una propuesta interesante por el grupo africano para un plan de trabajo en estas excepciones, y la pandemia ha destacado algunos de los problemas que ya están siendo conversados acerca de estos ítems de agenda, especialmente educación en línea, para recursos digitales especialmente. Y especialmente cuando los edificios estuvieron cerrados y estuvimos sin la posibilidad de reuniones presenciales. Respecto a las propuestas en el orden en que se hicieron, y viendo estos temas que vienen en el comité, habría un enfoque. Y si tomamos ese enfoque, entonces la primera propuesta sería la propuesta para un análisis del derecho de autor
por GRULAC en un ambiente digital. Y esta fue la propuesta en la agenda. Y como un breve recordatorio de lo que el objetivo de estas propuestas eran realmente tres, la propuesta intentaba tener un análisis y una conversación acerca del marco legal utilizado para proteger las obras en servicios digitales, relacionado con la música, pero no específicamente, aunque se basaba en la música, y el rol de las empresas y corporaciones que hacen uso de estos trabajos protegidos, en particular para mirar a la transparencia del modelo de negocios y la transparencia acerca de los pagos que se realizan a los creadores y los artistas. Y el consenso de la gestión de los derechos de autor y los pagos que tenemos los músicos y los creadores en este ambiente. Hasta ahora, lo que ha hecho el comité relacionándose es un número de estudios acerca del mercado global de música digital. Hay estudios generales y también otros relacionados con regiones en particular, incluyendo el mercado musical de América Latina. Y aquí en SCRR y la Secretaría nos proveen una visión general de este tema, y la presidencia invitará a los Estados miembros y las ONG que hagan comentarios y provean su información para los siguientes pasos. Así que sugerimos que, y una sugerencia sería, para tratar con este tema, es proponer trabajo en aspectos que no se hayan examinado hasta ahora en estos estudios que ya se han realizado por parte del secretariado. Por ejemplo, mirar a la distribución de ingresos, el rol de los intermediarios, la transparencia, para mirar al aspecto de los bajos pagos a los artistas musicales y creadores y prácticas injustas y anticompetitivas en estos espacios. Si yo recuerdo, esos temas estaban al corazón de la propuesta que hizo GRULAC. Así que sería bueno ver estos temas cubiertos por el comité. Y estos son temas globales que afectan a los artistas y también a los consumidores, que quieren hacer lo correcto y ser justos con los artistas y creadores y los músicos. Así que la siguiente propuesta que yo voy a mirar es la más reciente acerca de este tema, que es una propuesta para el estudio acerca de los derechos de préstamo públicos. Estos PLR proveen la habilidad a los autores y otros propietarios de derechos para prestar públicamente a través de bibliotecas los libros. Hay tres maneras en las que se puede implementar: como un derecho exclusivo bajo la ley de derecho de autor, como un derecho de remuneración separado y como un apoyo estatal para la cultura, como parte de la política cultural del país. Y 35 países tienen sistemas PLR funcionando. La mayoría en la Unión Europea es obligatorio, y luego tenemos Australia, Canadá, Israel y Nueva Zelanda. Hay un número de otros países que tienen PLR en sus libros, pero hasta donde sabemos no están funcionando todavía. Ahora, IFLA, que es la Asociación Internacional de Bibliotecas y la Comunidad Bibliotecaria Internacional, incluyendo mi organización, no favorecemos el principio de derecho de préstamo, porque puede poner en riesgo el acceso gratis a servicios de bibliotecas públicas. Hay desafíos en particular en los países en desarrollo. De hecho, en 1990 se discutió el PLR, pero WIPO lo rechazó debido al impacto negativo en las bibliotecas, la alfabetización y el desarrollo. Si se hace a través de los derechos de autor, como base legal, por supuesto, es un tratamiento nacional que aplicaría. Así que nos arriesgaríamos que el dinero recolectado de las bibliotecas o del gobierno no se quedaría en ese país, sino que de hecho fluiría a otros países.
Entonces, lo que va a pasar en el SCR, similar con la propuesta de Grulag que yo mencioné, a los proponentes de esta propuesta, y ellos invitarán a Estados miembros y las ONG para que hagan de información al respecto y comentarios y recomendaciones. Nuestra recomendación es que los miembros podrían apoyar a la comunidad de bibliotecas internacionales, y nuestra sugerencia sería que esto es el tema del derecho a regalías por los préstamos. No hay un derecho internacional al préstamo, y no es internacional, sino que es más una política cultural. Hay un riesgo poner un tema dentro de la ley de derechos de autor debido al tratamiento nacional, así que es bastante complejo y podría tener consecuencias inesperadas. Ahora, si hablamos del tema de la compensación para los autores, por ejemplo, UNESCO podría ser un foro más apropiado para tener estas conversaciones, porque ahí se puede conversar todos los temas holísticamente, no solamente desde el punto de vista de derechos de autor. Así que recomendaríamos que el comité no se involucrara en tiempo en estudios acerca de este tema en WIPO, pero si lo hace, debe tomar este enfoque holístico, mirando a todas las maneras distintas que los autores pueden ser apoyados, y de hecho se les apoya en muchos países, como deducción de impuestos, directamente fondos públicos o fondos concursables para ellos, de una manera mucho más efectiva y eficiente, porque no tiene que instalar todo un sistema de derecho a préstamo, como CMO, que también, por supuesto, tomaría una parte del dinero. Así que cualquier estudio debe mirar al costo del derecho a préstamo y cualquier beneficio percibido, y también a las desventajas, así como las ventajas. Entonces, ahora, después de esta breve presentación a estas dos propuestas en la agenda, ahora le voy a dar el piso a Jonathan. Le doy la palabra a Jonathan. Gracias. Thank you very much, Teresa. Muchas gracias, Teresa. Desafortunadamente no tengo diapositivas, así que me van a tener que escuchar y verme. Entonces, los otros dos ítems de agenda, como Teresa mencionó, uno tiene que ver con el derecho a la reventa del artista y el otro tiene que ver con directores de teatro. Iremos en orden. Respecto al derecho de reventa, ¿qué es? De hecho, es algo que muchos países en América Latina tienen. Es la noción de que un autor o un creador o un pintor, alguien que crea un trabajo de arte visual, recibe un royalty o una regalía cada vez que su trabajo se revende. Entonces, una persona pinta un cuadro, lo vende, y luego, cada vez que esa obra se revende, recibirá un porcentaje de la venta. La teoría detrás de esto es que, en oposición a otros autores, digamos alguien que escribe un libro, que puede recibir una regalía, un royalty, y cada vez que se vende una copia se vuelve más popular, se venden más copias, se gana más dinero. En oposición a esa situación, el artista visual que pinta un cuadro u otro trabajo que es uno solo, después que lo vende una vez, no recibirá ningún beneficio, a no ser que hubiese alguna especie de royalty o derecho o regalía por la reventa. Hay este enfoque que primero se adoptó en Francia, y es por eso que se llama droit de suite, es un nombre en francés, pero se ha dispersado, se ha diseminado a otros países como una directiva de la Unión Europea que ordena
unas regalías por reventa en Europa y otros países, especialmente en América Latina, también lo han adoptado. Así que la idea aquí es, y bueno, y también algunos países africanos, así que los países africanos lo introdujeron a la agenda WIPO. Se han realizado varios estudios. Entonces, esto ha ido avanzando en WIPO y se opone fuertemente en los Estados Unidos y otros países con una tradición de ley común. Entonces, en los Estados Unidos, por ejemplo, tenemos este agotamiento, el que también lo llamamos la doctrina de la primera venta, es que una vez una copia legal de un trabajo se vende, que el derecho de distribución en esa copia se ha agotado y que la persona que la copió puede revenderla sin ninguna obligación al propietario de la propiedad intelectual. Entonces, esto trabaja directamente en fase con este enfoque del derecho de reventa. Y debido a que no está en la ley norteamericana, los Estados Unidos no lo ven avanzando internacionalmente. No tiene un problema con que eso se converse en WIPO, pero no quiere que se vuelva parte de la agenda permanente. Así que yo creo que con la oposición de Estados Unidos y la oposición de otros países más pequeños que no tienen royalty o regalías por la reventa, no es probable que se vuelva parte de la agenda permanente. Lo que es interesante es que los miembros de la sociedad civil están divididos en este tema. Ciertamente, en la comunidad bibliotecaria, esto no es un tema de bibliotecas, por supuesto, algunas bibliotecas son propietarios de estas obras de arte visual únicas, pinturas y litografías, pero inconcebiblemente no querrían tener o se les impactaría si compran y venden ese tipo de obras, pero todavía no es un tema prioritario, aún así no es un tema prioritario. Las personas respecto a esto refleja su tradición legal, si vienen de una tradición de derecho común británico, se refieren a los derechos de propiedad, como en los Estados Unidos, ellos verán esto como una doctrina extraña a la que se opondrán. Ahora, si vienen del derecho civil y el enfoque de los derechos de autor, aceptarán más este enfoque. Hay tiempo en la agenda, de hecho bastante tiempo, y es como con el derecho a préstamo, para que los proponentes aceleren las cosas y haya una conversación en general. Luego, cuando volvamos al tema final que estábamos conversando, esto lo propuso Rusia. La idea es que podamos ver obras teatrales, el mismo tipo de derechos que el director de cine debería tener, y el director de una película típicamente se le ve como el autor. En muchos países es el autor de la película y por lo tanto tiene un derecho de propiedad intelectual sobre la película, y la idea es darle la misma protección al director de una obra teatral. En distintos países tenemos distintos grados de protección. La mayoría de los países no dan mucha protección, así que parte de esto es porque, como un tema general, estamos hablando acerca de una obra o un performance de escenario que no está fija, no se graba, es en vivo. Entonces, eso podría significar algo en derechos relacionados en lugar de derechos de autor, pero los países tienen dificultades con sus sistemas
para dar algunos derechos en este contexto, especialmente porque no es fijo, sino que además hay otra gente contribuyendo a esto. El director dirige al actor acerca de cómo deberá actuar una escena en particular. Una vez que es en vivo, el actor puede seguir las instrucciones del director, pero también podría estar haciendo algo por sí mismo, haciendo su propia contribución. Por lo tanto, es bastante difícil asignar derechos. En cualquier caso, hubo muy poco interés hasta ahora en este enfoque de otorgar derechos a nivel internacional para directores de obras de teatro, especialmente en este SCR, porque es una propuesta rusa, obtendrá muy poca atención debido a la invasión de Ucrania y de hecho como un insulto o como la forma de WIPO de expresar su condenación de la invasión, ha recibido 5 minutos. Yo seguramente he hablado más acerca de ello ahora que lo que recibirá de tiempo en el SCCR esta vez. Así que con eso me voy a detener y será un placer responder cualquier pregunta que ustedes tengan. Muchas gracias. Gracias, Jonathan y Teresa. Disculpe que haber llegado tarde, pero debido a temas técnicos, pero es un placer escucharlos. Tengo dos preguntas en el panel de preguntas y respuestas. Ambas son de Kevin, así que déjenme leer las preguntas y después de estas dos preguntas podremos llegar a la mesa redonda. Así que estamos cortos de tiempo. Entonces, primero, felicitaciones por su presentación y a Teresa. Así que me gustaría preguntarle cómo ven la regulación para bibliotecas virtuales, debilidades y fortalezas, y cómo usted cree que esas regulaciones en algunos años serán. Y la pregunta para Jonathan es corta, pero es una muy interesante. Si los NFTs tendrían suites. Muy bien, Bueno, muchas gracias Beatriz y muchas gracias Kevin por gracias a tu todos por sus pregunta. Yo preguntas. creo que Ahora, la en cuanto a la regulación regulación de las de bibliotecas virtuales es algo que están realmente más o es de la menos de la misma forma que manera, actuarán bibliotecas de la misma manera que físicas, en para el las bibliotecas sentido físicas, en el de sentido que que el el material material que que está está dentro de una dentro de una biblioteca biblioteca virtual como material virtual, digital va material a digital, ser será regulado por regulado una por una licencia en licencia, general, por un por un contrato, contrato. ya Así sea que si que la la biblioteca biblioteca tiene tenga acceso acceso a recursos a electrónicos en su recursos biblioteca, electrónicos normalmente para o comerciales recursos van a tener una electrónicos comerciales licencia tendrán una licencia del del fabricante o editor publicador y esa y esta va a licencia determinar qué determinará puede qué hacer la puede hacer biblioteca con eh, esos recursos y hasta la qué biblioteca puede hacer con extensión esos recursos pueden estar y a disponibles ponerlos los a recursos disponibilidad fuera del fuera recinto de de la la biblioteca biblioteca o y su en área esa red de física o dentro biblioteca de o la dentro del red de consorcio biblioteca o o dentro del consorcio de país. biblioteca o Así que en país. ese sentido, la Así que regulación en para ese recursos sentido, electrónicos los recursos electrónicos son gestionados por contratos. Si a eso se refiere con regulaciones, ahora en términos de estas regulaciones, estas licencias, creo que lo que es importante y lo que está promulgando la comunidad es que las licencias no quitan el derecho que tenemos bajo el derecho de propiedad intelectual. Si la biblioteca tiene una excepción de crear copias en sus leyes o compartir esos materiales por educación o por investigación, pero la licencia también permite estos usos y no quita estos derechos, lo que se conoce como un tipo de contrato. Espero que eso responda a su pregunta. Y Kevin, es una gran pregunta de los NFT. Los NFT son non-fungible tokens en inglés. Es un nuevo concepto en inglés que tiene que ver con la blockchain y que para un ítem digital puede verificar que es único, que es al contrario de ítems digitales que se pueden reproducir infinitamente sin declaración por
copia. Así que no hay razón de por qué un NFT no sea parte de esto, porque es un ítem único. Dado eso, y si en un país dado tendría que ver con cómo funciona, depende de los estatutos de ese país, y cada país tiene un derecho de reventa distinto y puede aplicar o no a NFT, pero conceptualmente para los NFT no hay razón de por qué no se aplican los NFT, porque los principios y lógica sería la misma tras ellos. Muchas gracias, Jonathan y Teresa. Ahora voy a cambiar a español. Mesa redonda de gobiernos, que ya estamos, bueno, con 4 minutos de demora, así que voy a pasar la palabra a Luisa Suyay Torres, que es la directora general del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales del SENADI en Ecuador, para que tome la moderación de la siguiente mesa redonda. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Beatriz. Perdón, perdón, estoy aún en la oficina. Muchísimas gracias, Beatriz, por darme paso. Continuando con el siguiente punto de orden del día, iniciamos con la propuesta de análisis de los derechos de autor relacionados con el entorno digital. Propuesta de Senegal y Congo. Beatriz, disculpa, perdón, Luisa, ahora, cuando hagamos la mesa de funcionarios de gobierno que te corresponde a ti moderar, las ONG y sociedad civil se retira. Así que ahí mi amiga Beatriz nos dio un salto muy rápido hacia ti. Entonces, si me permites un segundito para que nosotros, como sociedad civil, te agradecemos que nos hayas recibido en tu casa virtual de la Oficina de Propiedad Intelectual. También agradecemos a todos los funcionarios de gobierno y la Oficina de Propiedad Intelectual que nos han acompañado, atendiendo que nos interesa mucho el que podamos poder fomentar la conversación sobre estos temas que preparar en la agenda con total libertad. En este minuto cesa la grabación de este encuentro. Raúl, por favor,